La tengo Íbamos en dos. a ver las máquinas térmicas. ¿Será necesario repetir el asunto de la eficiencia de una máquina térmica? ¿O eso quedó absolutamente claro? Podríamos hacer un pequeño repaso. Claro. Ya. Entonces, supongamos que estamos en el diagrama presión-volumen y ahí tenemos un proceso cerrado que puede tener cualquier forma. Entonces, este proceso cerrado significa que los procesos comienzan en un estado, por ejemplo, en ese estado, se hacen todos los procesos termodinámicos y se llega nuevamente al mismo estado. Entonces, al completar todos los procesos, el cambio de energía interna que experimenta el sistema es igual a cero. Cuando el sistema se expande, nosotros dijimos que el sistema entrega al entorno energía en forma de trabajo. Y la podemos llamar trabajo que sale. No sé si usé esa misma nomenclatura. Y para contraer el sistema, entonces el entorno tiene que aportar trabajo. Y eso creo que lo llamé el trabajo que entra al sistema. Pero por lo general, para lograr las expansiones, el entorno tiene que aportar calor al sistema. Entonces, eso lo llamamos el calor que entra. Y en los procesos de contracción, ¿no es cierto?, el sistema libera calor a su entorno. Esta, entre comillas, área, representa qué cosa, el trabajo neto. Porque recuerden que el trabajo es la integral de PdV, entonces la integral de PdV desde este estado a ese estado es positiva. El sistema está entregando el trabajo. Y de este estado al estado inicial es negativa. Entonces, la diferencia de área es justamente toda esa área que queda ahí. Y eso representaría el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto, tiene que ser igual al calor neto, ya que, ¿no es cierto?, delta U vale cero. Recuerden, delta U es igual a Q menos W. Calculado esto para todo el proceso cerrado, eso nos da cero. Y esto nos da el intercambio total de energía en forma de calor, y esto el intercambio total de energía en forma de trabajo mecánico. Y el intercambio total de calor lo llamamos calor neto, y el trabajo neto. Entonces, estas dos cantidades tienen que ser iguales. Pero el trabajo en la expansión es más grande que el trabajo en la contracción. Por lo tanto, el trabajo neto es una cantidad positiva. Y como tiene que ser igual al calor, entonces el calor neto también es positivo. ¿Esto qué significa? Esto significa que el sistema aportó trabajo al entorno. Y el significado de esto, que sea positivo, es que el entorno aportó calor al sistema.
Ahí. Entonces, en este punto no nos enredemos. El sistema aporta calor, pero el proceso termodinámico le devuelve calor al sistema. Entonces, el balance neto de energía entre la absorción de calor y la liberación de calor es positivo, porque el trabajo neto es positivo. Entonces, como resultado neto, el medio ambiente lo que hace es aportar calor al sistema. Y desde el punto de vista del trabajo, el balance neto es que el entorno recibe trabajo mecánico del sistema. Entonces, este proceso cerrado transforma calor en trabajo. ¿Está clarísima esa idea? ¿Está clara para todos, por favor? Perfecto. Si me estoy poniendo latero, me aviso y me apuro. Entonces, como esto transforma calor en trabajo mecánico, recibe el nombre de máquina térmica. Entonces, la finalidad de una máquina térmica es transformar energía térmica en trabajo. Creo que hicimos un pequeño esquema de esto. Entonces, aquí está el proceso que evoluciona en esa dirección. Entonces, acá hay una fuente que está aportando calor a la máquina, que es el calor que entra a la máquina. Hay una parte en que la máquina libera calor a otra parte del entorno. Entonces, este es el calor que sale. Y como resultado tenemos el trabajo neto. Acá la temperatura es grande. Entonces pongamos la temperatura superior y aquí tenemos la temperatura más baja e inferior. O sea, un ambiente a alta temperatura aporta el calor a la máquina. Y el calor que libera la máquina lo tiene que hacer a un ambiente de más baja temperatura. Entonces, definimos la eficiencia de esta máquina o rendimiento, creo que lo anoté con la letra eta, que sería el beneficio partido por lo invertido. ¿Cuál es el objetivo de una máquina térmica? Generar trabajo. Por lo tanto, el beneficio es el trabajo neto. ¿Y qué está invirtiendo el medio ambiente? Está invirtiendo el calor que entra, ¿no es cierto?, a la máquina. Eso es lo que está invirtiendo. Eso define qué cosa es el rendimiento. Si se multiplica por 100, entonces lo tenemos en forma porcentual. Pero esto también se puede anotar en términos de solamente calor, porque como sabemos que el trabajo neto es igual al calor neto, y el calor neto es el calor que entra más el calor que sale. No se olviden que esto es una cantidad negativa.
Así que en el fondo esta es una diferencia de energía. Entonces, en términos del calor, la eficiencia la podemos notar como 1 más el calor que sale partido por el calor que entra. Y si lo quieren también lo podemos notar así. 1 menos el valor absoluto, o sea, esto tomado como cantidad positiva, dividido por el calor que entra, que es positivo. Me parece que hasta ahí estábamos con las máquinas térmicas. No sé si quedó claro ese pequeño resumen. Sí. Perfecto. Entonces, la eficiencia que va a tener una máquina va a depender de este cociente. Mientras más chico sea este cociente, mayor es la eficiencia. Entonces, nos hacíamos la pregunta, ¿es posible que una máquina tenga un rendimiento del 100%? Para que eso pudiese ocurrir, entonces, en todo el proceso, en ninguna parte del proceso, tiene que estar esta cantidad de calor. O sea, que la máquina no libere ese calor. Y por lo general, entonces, no es posible hacer todos los procesos de contracción de tal manera que sean adiabáticos. En alguna parte de algún proceso, necesariamente se tiene que liberar calor. Por lo tanto, es imposible construir una máquina que tenga un rendimiento un 100%. ¿Clarito? Clarito. Perfecto. Ahora, también comentamos lo siguiente. También comentamos lo siguiente. Aquí tenemos nuevamente el proceso cerrado, pero supongamos que los procesos los hacemos en dirección inversa. Es decir, la expansión ahora es a baja presión en comparación con la contracción. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa va a cambiar. Esta área que está acá, sigue siendo, ¿qué cosa? El trabajo neto. Toda esta área. Pero ¿qué es lo que pasa? El trabajo en la expansión es más chico que el trabajo en la contracción. Entonces, acá tenemos que aportar, o el medio ambiente tiene que aportar trabajo para efectuar la contracción. Y este podríamos decir que es el trabajo que entra. Cuando el sistema se expande, entonces entrega trabajo. Este es el trabajo que sale. Y en la contracción va a haber liberación de calor. Este es el Q que sale. Y acá, para lograr la expansión, hay que aportar calor. Que en el proceso, en la otra dirección, delta U vale ¿qué cosa? 0. Por lo tanto, el calor neto es igual al trabajo neto. Pero el trabajo neto ahora es menor que 0. ¿Y qué significa que el trabajo neto sea menor que 0? Que el entorno tuvo que suministrar trabajo, o el balance neto de trabajo es hacia el sistema, o desde el entorno hacia el sistema, como queramos decir. Y el calor neto, entonces, es menor que 0 también. Y que el calor neto sea menor que 0 significa
que el sistema perdió calor. Es decir, el medio ambiente o el entorno recibió un balance positivo de calor. O sea, el sistema liberó calor hacia el entorno. Entonces, la interpretación de esto es que esto es una máquina. No. Esto es una bomba de calor. O sea, esto transforma trabajo en calor. En calor. Entonces, esquemáticamente, ¿cómo sería esto? Entonces ahora el proceso va así. Ya, no quieres. Entonces, acá tenemos la temperatura inferior. Aquí tenemos la temperatura inferior. Y aquí tenemos la temperatura superior. Entonces, fíjense lo siguiente. Esta zona es de más baja temperatura que esta zona. Acuérdense cómo va la isotermia. Entonces, podríamos decir que está entrando calor en la región de baja temperatura. Entonces, aquí está entrando calor. Bien. Y se está liberando hacia el medio ambiente el Q que sale. Y entonces, como el trabajo neto dio negativo, entonces aquí hay que meter trabajo para que esto funcione. Y como balance de energía, el calor que sale tiene que ser la suma, pero para no enredarnos, voy a poner el valor absoluto del calor que sale, o sea, como cantidad positiva. El calor que sale, entonces, esta cantidad de energía tiene que ser la suma de esa energía más esa energía, ya que al completar todo el proceso, el sistema no se queda con energía. Entonces, esto es el valor absoluto del calor del trabajo neto, porque el trabajo neto también es negativo, más el calor que es. Entonces, esto finalmente es el calor que sale hacia la zona de más alta temperatura. Pero dijimos que también esto puede tener otra interpretación, porque el sentido natural del flujo de calor es de alta hacia baja temperatura. Y fíjense que este calor, bueno, es más grande, esa energía es más grande que esta. Entonces, lo que está moviendo esto es calor desde una fuente fría hacia una fuente más caliente. Está moviendo calor hacia arriba gracias a la intervención del trabajo mecánico. Entonces, la otra interpretación de esto es que esto se comporta como una máquina térmica, o sea, máquina refrigeradora. No sé si quedaron claras esas dos interpretaciones. Que esto funciona como bomba de calor y funciona como máquina refrigeradora.
era lo que usted explicaba ayer, ¿no? Sí, Que, claro, por ejemplo, el refrigerador, la parrilla de atrás del refrigerador está caliente, está liberando claro, calor hacia el ambiente y adentro del refrigerador está frío. exacto. O sea, si pensamos de la siguiente manera, supongamos que todo lo que está afuera de la máquina es el ambiente, pero el ambiente lo dividimos en la parte A y en la parte B, ¿de acuerdo? Y la parte B podría ser el interior de un entorno. Y la parte A, el exterior al entorno. Entonces, podríamos pensar así. Imaginemos que inicialmente la temperatura de acá es exactamente igual a la temperatura de acá. ¿De acuerdo? Y hacemos funcionar este cachivache. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Al funcionar así, va a sacar calor de esta zona y va a botar calor a esa otra zona. Entonces, a medida que esto va funcionando, va sacando calor de acá, entonces la temperatura de esta región va disminuyendo. O sea, en el fondo, está enfriando esta parte del entorno. ¿Qué es lo que pasa en el refrigerador que tenemos en la casa? Lo que queda adentro de la puerta del refrigerador sería este entorno. Y todo lo que está afuera sería esta parte del entorno. Entonces, la máquina lo que está haciendo es sacando calor desde la puerta del refrigerador hacia adentro y lo está botando hacia el exterior. Por eso que enfría una parte del entorno. Pero finalmente todo el entorno recibe calor. En otras palabras, en otras palabras, si ustedes están en un día de invierno, por ejemplo, y no tienen estufa, entonces, y tienen un refrigerador desocupado, enchufan el refrigerador y abran la puerta del refrigerador. Al abrir la puerta, entonces el termostato, el que uno setea para que la máquina deje de funcionar, no va a dejar de funcionar, porque no va a llegar nunca a esa temperatura tan baja. Entonces, lo que va a hacer ese refrigerador se va a comportar como bomba de calor. Aquí hay un compresor que hace todo el proceso, entonces el compresor mete trabajo a la sustancia de trabajo. ¿De dónde saca la energía? De la energía eléctrica. Entonces, el refrigerador con la puerta abierta es una buena estufa, en caso de que no tengamos uno. No sé si quedó claro eso. Sí, sí, con la idea del refrigerador, quedó claro. Perfecto. ¿Y quedó claro que sirve como estufa? También está bueno el dato freak. Ah, Está bueno el dato freak. sí, estamos entonces. Entonces, bueno, la eficiencia que van a tener estos procesos va a depender de la eficiencia que tenga el ciclo eh, por el cual está funcionando la máquina térmica, va a depender de los procesos eh, que constituyan el ciclo. Entonces, veamos algún par de ejemplos. Entonces, definamos algún ciclo. Y aquí hagamos el diagrama presión-volumen. Entonces, aquí el volumen y aquí la presión. Queda mejor sin la flechita. Entonces, tomemos un ciclo, inventemos un ciclo. Inventemos un ciclo.
Ese es un ciclo. Entonces, podemos definir los estados de este ciclo. El estado A, Día de tu cumpleaños. 6, D. Entonces, para que funcione como máquina térmica y no como bomba de calor, los procesos tienen que operar de esta manera, en esa dirección. Entonces, eh, podemos verlo de dos maneras, el cálculo de la eficiencia. Entonces, miremos esto primero. Rendimiento es 1 más, Disculpe, profesor, no ¿sí? sé si estaba pensando, haciendo como una analogía con lo que uno ve en campo magnético en 120. ¿Sí? Nosotros podríamos ocupar la regla de la mano derecha, No, no ¿no? O porque, la invertida, por así decirlo. no, no, porque esto es simplemente la regla de la mano derecha se refiere a para determinar la dirección de campos vectoriales que resultan del producto cruz de dos campos vectoriales. Esto es una escalar, así que no es necesario una regla de ese tipo. Esto no tiene dirección espacial, lo que O tiene sea, con dirección de tal los de ver la procesos. dirección del calor más o menos. Perdón, con la mano izquierda. Por ejemplo, en este caso, esto va hacia afuera. Si uno ocupa la mano izquierda, va hacia afuera. Entonces el calor va hacia afuera, va afuera del entorno. No sé si me entiendo. No, la verdad es que no. ¿No? No. Mira, es más Ok. simple. Es más simple. No te enredes con la regla de la mano derecha. Entonces, esto es más el Q que sale partido por el calor que. Entonces, hay que calcular, digamos, ese cociente. Entonces, lo primero que deberíamos de tratar de observar en qué procesos entra y en qué procesos sale calor. El estado B es más energético o menos energético que el estado A. ¿Cuál estado tiene más energía? ¿El estado A o el estado B? Para eso, entonces podemos dibujar algunos ayudantes, que serían qué cosa Isotermo. las isotermas. De esas tres isotermas, ¿cuál es la que le corresponde una mayor temperatura? El B. Al B. Entonces, aquí la temperatura es grande. Y aquí la temperatura es más chica. Y aquí es más chiquitita. Entonces, el estado B es más energético que el estado A. Pero en el proceso que va de A a B, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? Le está convidando trabajo mecánico, ¿no es cierto?, a su entorno, porque se está expandiendo. Y como aumentó su estado de energía, entonces tiene que haber entrado, ¿qué cosa? Calor. Llamémosle Q AB, que es la transferencia de calor en el proceso AB. Eso es absorción de calor. ¿Cuál estado es más energético, el B o el C? El B. El B es más energético. Por lo tanto, en el proceso de B a C, el sistema perdió energía. Pero de B a C no hay cambio de volumen. Por lo tanto, no hay transferencia por trabajo. Entonces, necesariamente, como el sistema perdió energía, tiene que haber liberado calor a su entorno. Entonces, aquí también está saliendo calor. Llamémosle QBC. Ahora, el estado C con el D, ¿cuál es más energético? El C. El C es más energético.
Por lo tanto, cuando pasamos del estado C al estado D, el sistema perdió energía. ¿Cierto? Perdió energía. Pero como el sistema está siendo contraído o está disminuyendo su volumen, entonces aquí en este proceso tiene que haber entrado trabajo. Ese es el trabajo que entra. Y como perdió energía, entonces tiene que estar liberando calor. Entonces aquí está liberando calor. Esto sería el QCB, CD. Ahora, el estado A es más energético que el estado D. Por lo tanto, cuando se hace ese proceso, el sistema gana energía. Y como no hay cambio de volumen, entonces no hay trabajo. Entonces, la única posibilidad es que el sistema haya recibido calor. Y ese sería el Q de A. Entonces, ya tenemos identificado, ¿no es cierto?, todas las transferencias de calor. Entonces, el Q que sale es la suma del QC más el QCD. Y la cantidad de calor que entra sería el QAB más el QDA. Bueno, ¿estamos claros ahí? Sí. ¿Todos están claros? Sí. Perfecto. Gracias. Ahora entonces, el calor transferido en estos procesos es fácil de calcularlo por lo siguiente. Porque el proceso AB es un proceso a presión constante. Por lo tanto, lo que podemos ocupar es el calor específico a presión constante. Entonces, el proceso BC es un proceso a volumen constante. Entonces, para calcularlo, podemos ocupar el calor específico a volumen constante. Y los otros dos, entonces, nuevamente, uno a presión constante y otro también a volumen constante. Entonces, ¿cuánto nos da el calor que sale? Entonces, será N, que sería el número de moles con que está trabajando el sistema, por el calor específico a volumen constante y por el cambio de temperatura. Entonces es la temperatura del estado C menos la temperatura del estado B. Como la temperatura del estado C es menor que la temperatura del estado B, entonces esta diferencia va a ser negativa. Entonces, como es calor que sale, tiene que ser negativo. Así que estamos bien ahí. Y ahora, entonces, le tenemos que sumar el calor transferido de C a D. Entonces, ese será N, ahora CB, porque es a presión constante por la diferencia de temperatura entre los dos estados, de D menos de C. Nuevamente, esta diferencia es negativa. Entonces, toda esta cantidad es negativa. Entonces, acá nos va a quedar un signo menos. Entonces, finalmente va a ser 1 menos algo. Ahora, el calor que entra
¿Dónde tenemos la primera entrada de calor? En el proceso AB. Entonces va a ser NCP, ese proceso de presión constante. Entonces va a ser la temperatura del estado B menos la temperatura del estado A. Y la temperatura del estado B es mayor que la temperatura del estado A, así que esta cantidad es positiva. Más, entonces, ¿dónde vuelve a entrar calor? En el proceso CD, no, en el proceso DA. Entonces va a ser N CB ahora por TA menos TD. Entonces, si ustedes se fijan, al hacer este cociente, no va a aparecer el número de moles. Por lo tanto, el rendimiento que tenga la máquina no va a depender del número de moles con que se trabaje. Depende exclusivamente de los procesos. Ahora, uno puede, no sé, en lugar de trabajar con temperaturas, uno puede trabajar con presión y volumen. Entonces, y ahí se ocupa la ecuación de estado, así es que queremos trabajar con presión y volumen de los distintos estados. Si conocemos la presión y el volumen de cada estado, entonces podemos calcular la temperatura, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los estados. Entonces, todas estas diferencias nos van a quedar en términos de presión y volumen de los distintos estados. No sé si les quedó claro. Sí. ¿Todos o alguno tiene alguna Sí. duda? No, se entendió. Perfecto. Ahora, eso es álgebra nomás, hacer todo eso. Entonces ahora podríamos pensar, si tuviésemos una cosa así. Por ejemplo, ahí tenemos dos isotermas. Entonces podríamos hacer un proceso así. Entonces acá tenemos el estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Entonces esta es una isoterma. Y esta es otra isoterma. Entonces este ciclo estaría compuesto de 4 procesos también. 2 procesos isotérmicos y 2 procesos isométricos. Entonces, ¿dónde entra calor acá? ¿En qué proceso entra calor? Desde A. Desde A hasta B, ¿no es cierto? Aquí entra calor. La energía del estado A, ¿cómo es comparada con la energía del estado B? Son iguales.
Son iguales porque están los dos estados a la misma temperatura. Entonces, no hay cambio de energía interna en el proceso que va de A a B. Pero como se está expandiendo, tiene que estar liberando trabajo que sale. Y esta cantidad de energía es exactamente igual a esa cantidad de energía, ya que, como dijimos, no hay cambio de energía interna. Del proceso de B a C, entonces el sistema perdió energía. Y como no hay cambio de volumen, entonces necesariamente el sistema tiene que haber liberado calor. Entonces, Q que sale. Pero podríamos poner acá Q que entra 1, porque, ¿no es cierto?, va a entrar en otro proceso también. Y este sería Q que sale 1. El estado D y el estado C son igualmente energéticos. Pero acá está entrando energía por trabajo. Entonces aquí tiene que estar saliendo calor. Este sería el Q que sale 2. Y el estado A es más energético que el estado D. Por lo tanto, y como no hay trabajo, aquí tiene que estar entrando calor. Q que entra 2. Ahí sí. Entonces, ¿cuánto calor sale? El calor que sale sería en este proceso, como es a volumen constante, entonces es bien fácil. NCB por la diferencia de temperatura entre el estado C y el estado B. ¿En qué otra parte sale calor? En este otro proceso. Aquí sale calor. Pero ahí el calor transferido no lo podemos evaluar a partir de un calor específico y un cambio de temperatura. En ese proceso no cambia la temperatura. Así es que hay que evaluarlo a través del trabajo, ¿no? Esta energía, este estado es igualmente energético que ese. Por lo tanto, esto es igual a eso. Y ya sabemos cuánto vale, ¿no es cierto?, el trabajo en un proceso isotermo. Entonces va a ser nRT. ¿Cuál temperatura? Pongámosle la inferior, porque a la temperatura inferior se está haciendo ese proceso. Por logaritmo natural, ¿de qué cosa? Del volumen final, que es el volumen del estado D, partido por el volumen del estado C. Y ahora, el calor que entra. ¿Dónde entra? En el proceso de AB. Nuevamente, ahí el calor es igual al trabajo. Así que esto va a ser nRTS, la temperatura superior, por el logaritmo natural del volumen final, que sería el B, sobre el volumen inicial, que sería el A. Más el calor que entra, ¿no es cierto?, en el proceso de DAA. Y ese va a ser NCB, DA o TS, TS menos TI. La temperatura del estado A es la temperatura superior y la temperatura del estado D es la temperatura inferior. Entonces, fíjense lo siguiente.
¿Cuál de estos dos volúmenes es mayor? ¿El D o el C? C. C es mayor. Entonces, este cociente es menor que 1. Es positivo, este cociente es positivo, pero menor que 1. Y el logaritmo es negativo de un número menor que la unidad. Por lo tanto, todo este término es negativo. Y por acá, la temperatura... Ah, aquí me equivoqué, ¿eh? Debería haberlo hecho al tiro de esta manera. La temperatura del estado B, lo voy a arreglar al tiro, o lo dejan así, después lo cambian, sería la temperatura superior, ¿no es cierto? Y la temperatura, sí, lo puse así, entonces sería la superior y esta sería la inferior. ¿Me entendieron lo que hice, no? Sí. Sí, y dejarlo en términos de la temperatura superior e inferior. Entonces, esta diferencia también es negativa, así que todo este término es negativo. Esta diferencia es positiva, el volumen B es mayor que el volumen A, por lo tanto este cociente es mayor que 1 y su logaritmo es positivo. Entonces todo este término es positivo. Entonces si calculamos 1 más eso dividido por eso, entonces ahí tenemos qué cosa el rendimiento. Y obviamente todo lo podemos dejar en términos de volúmenes o en términos de presión y volumen. O sea, perdón, todo lo podemos dejar en términos de temperatura o en términos de presión y volumen. Porque, por ejemplo, el volumen D lo podemos dejar en términos de la presión, ¿no es cierto? Y de la temperatura de ese estado, lo mismo. Entonces podemos organizar eso de tal manera que nos queden el mismo tipo de variables. Y ahí estaría, ¿no es cierto?, el rendimiento. Nuevamente, el cociente entre eso y eso va a desaparecer, ¿qué cosa? La cantidad de sustancia con que trabaja la máquina. O sea, no depende del número de moles, sino que depende de la eficiencia solamente de las características del proceso. No sé si quedó claro eso. ¿Para todos quedó claro? Yo creo que sí. Perfecto. Entonces, todos los procesos cerrados se procede de la misma manera. Pero, fíjense lo siguiente. Vimos que es imposible, ¿no es cierto?, que una máquina tenga un rendimiento de un 100%, porque en algún proceso necesariamente se va a liberar calor. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿hasta qué rendimiento podemos llegar? No podemos llegar al rendimiento del 100%, pero ¿existirá un límite teórico para el máximo rendimiento que puede tener una máquina térmica? Sí, hay un límite teórico. Entonces, la máquina o el proceso más eficiente que puede haber es uno que está formado por 4 procesos, 2 procesos isotermos y 2 procesos adiabáticos. Y este ciclo se denomina ciclo de Carnot. Este es el ciclo más eficiente posible. Cuando se trabaja, digamos, entre 2 extremos de temperatura. Entonces,
este ciclo estaría representado como así. Entonces, esos son dos isotermos. Entonces, esta sería la temperatura más baja y esta sería la temperatura más alta, TS. Y vimos el otro día que las adiabáticas, ¿no es cierto? O en un proceso adiabático, la presión cae más fuerte en una expansión que en el proceso isotermo. Entonces, las adiabáticas, digamos, cortan o interceptan aquí cosas que va fea la última adiabática. Ahí. Entonces, las azules son las adiabáticas. Y las rojitas son las isotérmicas. Entonces, aquí tenemos los distintos estados. Los podemos numerar como queramos. ¿Qué sé yo? El estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Entonces, para que funcione como máquina térmica y no bomba de calor, entonces esto tiene que, los procesos tienen que estar en esa dirección. Entonces, en el proceso de B a C, como es adiabático, entonces acá no hay transferencia de calor. Y del proceso de D a A, proceso de D a A, también es adiabático, así que no hay transferencia de calor. Hay solamente transferencia de calor en los isotérmicos. Así es que, ¿cuánto vale el calor que entra? El calor que entra es el calor que hay transferido en el proceso de A a B. Y ese proceso es isotermo, así que esto tiene que ser NRTS por logaritmo natural del volumen B sobre el volumen A. ¿Y dónde sale calor? En el proceso CD. Y ese calor que sale es NRTI por logaritmo natural del volumen final D sobre el volumen inicial que es A, ¿no es cierto? Eso. Así es que aquí le voy a poner apellido a esto. En la eficiencia de Carnot, entonces va a ser 1 más el cociente entre TS y TI por el cociente entre estos dos logaritmos. Sobre eso. ¿De acuerdo? Y acá podemos reducir todo, ¿no es cierto?, a temperatura o a volumen. A ver, ¿qué pasó aquí? No, aquí.
Entonces, miremos lo siguiente. El estado B y el estado C, ¿no es cierto?, están conectados por un proceso diabático, el B con el C. Entonces, podríamos anotar esto así. P sub B por B sub B elevado a gamma, eso tiene que ser igual a P sub C por B sub C también elevado a gamma, ¿no es cierto? Los dos pertenecen al proceso adiabático. ¿Y dónde tenemos una relación parecida entre el estado D y el estado A? Entonces, PD, BD elevado a gamma, esto tiene que ser igual a PA por BA elevado a gamma. ¿Y gamma de qué cosa dependía? ¿Recuerdan? De los calores de la volumen constante y la presión constante. No. Ah, sí. O sea, gamma es CP sobre Claro. PB. Eso era gamma. Ahora, tenemos otras relaciones más que podemos hacer. ¿Qué hice? No sé. No sé qué hice. Ahí. Eh. Ahora tenemos otras relaciones más. Entonces, el estado A y el estado B tienen en común la misma, ¿cierto? Y lo mismo pasa. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Un corte, un corte. Algo, hice una lecera acá en la pantalla, no sé. ¿Está bien? ¿Se ve bien la Sí, pantalla? sí, sí. El tema es el internet que se cayó, se cae de Ya, repente. ya, pero ahora estamos en perfectas condiciones, ¿no es cierto? Por el momento sí. El estado A y el estado B comparten la misma temperatura. Entonces, nosotros podríamos anotar lo siguiente, fíjense. P sub A, B sub A, partido por T sub A, no, la otra minúscula, T sub A, tiene que ser igual en general a NR, ¿no? Porque P por B igual NR. Y P sub B por B sub B, partido por T sub B, también es NR. Pero la temperatura TA es igual a la temperatura TB, pues, que es la temperatura superior. Por lo tanto, podemos igualar esas dos ecuaciones a NR. Y nos queda que P sub A, B sub A es lo mismo que P sub B, B sub B. ¿Cierto? ¿Y qué otros estados están conectados por la misma temperatura? El de C y D. C y D. Entonces, también podemos anotar que PC, BC tiene que ser igual a PD, BD, ¿cierto? Cumplen esa relación.
Y ahora voy a copiar esto acá. Entonces tenemos esta ecuación. Que esto lleva a una página. Ahí va a ser por ahí. Tenemos toda esta relación. Pero fíjense que en el rendimiento nos quedó esto. ¿Qué metido este término? Entonces, si ustedes revisan, o sea, toman estas expresiones y van calculando estos cocientes, entonces van a llegar a la conclusión, no lo voy a hacer porque está hecho en todas partes. Esto resulta ser igual a -1. Es cosa que reemplacen estas expresiones en S. Entonces, por ejemplo, aquí pueden construir el cociente B sub B sobre B sub A. Entonces sería B sub B sobre B sub C elevado a gamma igual a PC sobre PB. Y acá usan el B nuevamente, el BC, y lo reemplazan ahí. Entonces van a llegar sin ningún problema a que ese cociente vale -1. Está hecho en todas partes. Entonces, como eso vale -1, se llega a la conclusión de que el ciclo de Carnot tiene una eficiencia igual a 1 menos TI sobre TS. Entonces, recuerden que la temperatura acá tiene que estar en la escala Kelvin, ¿no? Entonces, fíjense que no depende del tipo de gas que se trate. O sea, no depende del tipo de molécula. Depende la eficiencia exclusivamente del cociente entre las temperaturas. Acá, en estos ciclos, inventamos acá acá, ¿no es cierto? Se van a cancelar los calores Se nos está específicos. cayendo el profesor. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Aló? Se está cayendo el internet. ¿Sí? Se está cayendo el internet. Yo lo escucho bien. Ah, ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces, repito. Entonces, ustedes van a hacer eso, van a mezclar eso y van a llegar a que esta es la eficiencia. Fíjense que acá no aparece el CB o el CP, no aparece nada de eso. No aparece entonces las características del grado de libertad que tengan las moléculas del gas con que se esté trabajando, independiente del tipo de gas, se obtiene siempre ese mismo rendimiento. Mientras que en los casos que inventamos anteriormente, entonces acá, entonces para calcular rendimiento hay que hacer esto dividido por eso. ¿Se fijan? Pero va a estar metido, ¿qué cosa él? Calor específico a volumen constante en este caso. Lo que significa que el rendimiento acá va a depender de qué cosa, del tipo de molécula. Lo mismo en este otro. Va a estar metido qué cosa él, el CP y el CB. Entonces el rendimiento va a depender ahí del tipo de molécula. No depende de cuántas sustancias se trabaje, pero sí va a depender del tipo de molécula. Mientras que este otro rendimiento es independiente de eso. Y la característica
de este ciclo es que el ciclo es el ciclo más eficiente que se puede construir. Ahora les dejo como inquietud que vean los siguientes ciclos, están resueltos en todas partes. Ciclo de Otto, y el ciclo 10. En lenguaje simple, los motores a combustión que utilizan gasolina utilizan el ciclo de Otto. Y los motores de combustión interna que usan petróleo ocupan el ciclo 10. Y estos dos ciclos son muy utilizados. Y están en todas partes el cálculo de rendimiento. Acepto preguntas. Con esto terminaríamos la materia para Con el esto certamen. terminaríamos la materia para el certamen. Profe, ¿qué era eso del último dos ciclos? Claro, el ciclo de Otto y el ciclo diésel son los ciclos que ocupan los motores de combustión interna. Los autos, las micros, los camiones, etc. El ciclo de Otto es el ciclo que ocupa gasolina, benzina. Necesita una ignición por una chispa. Y el ciclo diésel es el que ocupa petróleo como carburante, digamos. Pero ambos utilizan como sustancia de trabajo el aire. Y lo que produce la detonación, o sea, la liberación de calor, es la combustión que se produce por el combustible que se inyecta. Profesor, disculpe, Felipe Cruz Gracias. pide que voy a volver al ciclo de Carnot, a los apuntes del ciclo de Carnot. Ya. Ahí está el ciclo de calor. Usted lo había dicho de antemano de que el ciclo de Otto es poco eficiente. Sí, sí, es poco eficiente. Este ciclo, el de Carnot, es el más eficiente posible, pero es imposible de reproducirlo para un motor de combustión. Así que viene siendo simplemente un límite teórico. Por lo siguiente, pensemos nada más que en el proceso isotermo, que ese es el problema. Los procesos adiabáticos dijimos que se pueden modelar como procesos de expansión y contracción muy rápido. Así que eso se puede hacer. Pero el problema es el isotermo. Porque si nosotros acá suministramos, pensemos así, una cantidad de calor muy pequeña, un diferencial de calor muy pequeño, ¿qué es lo que tiende a pasar con la temperatura? Tiende a aumentar. Entonces, para que no aumente, tenemos que pensar que el sistema experimenta una pequeña expansión, un pequeño trabajo. Entonces, en cada parte del proceso, la cosa es más o menos aproximada a un proceso isotérmico. Y para que sea lo más aproximado posible a un proceso isotermo, entonces la transición de este estado a este estado dura una enormidad de tiempo, porque hay que ir dando estas pequeñas dosis de energía, paramos y esperamos que se expanda un poquito, entregamos, esperamos que se expanda un poquito. Entonces el tiempo que demoraría cada proceso isotermo sería muy grande. En todo caso, igual Supongamos, es, ¿ah? es costoso monetariamente, ¿no? No, es complicado, es costoso temporalmente.
Ah, Cuesta mucho tiempo aproximarse a ese proceso isotérmico. Entonces, si bien es cierto, imaginemos que lo podemos hacer, pero nos demoramos mucho tiempo en hacer los procesos isotérmicos. Entonces, el trabajo que generó esta máquina va a ser en un tiempo muy grande. Y por lo tanto, entonces la potencia que tiene el motor es extremadamente bajo. Voy al tiro, Joaquín. Ahí, Joaquín. No sé si me expliqué bien. Lo que mueve al mundo es la potencia. La potencia es el ritmo con que se transfiere energía. No es lo mismo que se genere, voy a decir cualquier cosa, un joule de energía en 10 minutos que se genere ese mismo joule de energía en un segundo. En el largo tiempo, para una misma transferencia de energía, la potencia es baja. Entonces, esos motores no se pueden construir con ese ciclo idealizado. No sé si fui claro. sí, 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 profesor. Esa es la cosa. ¿Alguna otra consulta? Profe, no sé ¿Sí? si cuando definió o sea, ciclo de Carnot, el rendimiento, ¿Sí? dice que es uno menos la temperatura inferior, partido de la temperatura superior, pero Superior. si no me equivoco, arriba lo definió al revés, creo. Si es que no vi mal, por eso le pedí que mostrara el rendimiento. Perdona. Entonces, ahí está uno más Ah, temperatura superior. ya, sí. O al revés, si puedo dar vuelta. Sí, gracias. Esto es, o podría dar vuelta a eso, mejor doy vuelta a eso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Claro, gracias. Entonces, esto era temperatura Temperatura inferior partido. inferior partido por temperatura superior. Eso. Sí, sí, Entonces, lo que van a ahora sí. demostrar que esto vale menos 1. Menos uno. Sí, sí, ahora está bien. Ahora sí, Sí. Gracias, ya, profe. qué bueno que me corrija porque me equivoco mucho al escribir. Digo una cosa y escribo otra. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consultas, nos vemos ¿cuándo ya? Yo creo que sería el 3 de enero, por ahí. El 3 de enero. Ahí voy a empezar con fluidos. Ya se materia para el segundo certamen. Claro. Eh, Les recuerdo que no voy a cambiar más esta cuenta, voy a ocupar siempre esta cuenta para no estar dando mensajes todos los lunes y los miércoles. Va a ser Ok. el mismo número, la misma cuenta. ¿Les parece? A lo mejor por eso se unió muy poquita gente hoy día, pues a lo mejor podría ser que pueda mandar un correo diciendo de que esta va a ser la idea que se va a Lo usar para dije, siempre. lo dije el otro día, ¿no? Claro, claro, pero como modo recordatorio, no, nunca está de más. Perfecto. Bueno, cuando volvamos les mando el recordatorio, porque no se les va a olvidar. No, ya, sí, sí. Y córrense la voz ustedes. O sea, Bueno, que profe, lo pasen. vamos a tener clases